La consulta previa es un derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos, a sus derechos, involucrándolos en la toma de decisiones sobre temas y aspectos que les son relevantes. Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 constitucional, es uno de los derechos que mejor ejemplifica las características de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, en tanto su vigencia condiciona y determina la de otros derechos, tales como los relativos a su identidad cultural, a la libre autodeterminación, al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral, a la biodiversidad cultural, cuya garantía es indispensable en una sociedad pluralista, multicultural, incluyente y democrática. El derecho a la consulta previa es uno, si no el más importante de los mecanismos inherentes al respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, constituyendo uno de los ejes que sustentan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el instrumento jurídico internacional más importante en materia indígena y cuyo contenido el Estado mexicano está obligado a cumplir y a hacer vigente. Si bien los esfuerzos por lograr su verdadera efectividad han sido muchos, estos no han sido suficientes. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el motivo por el que presenta esta recomendación general que propone la incorporación expresa del derecho a la consulta previa dentro del sistema jurídico mexicano mediante la elaboración de leyes específicas sobre la misma, tanto a nivel federal como local, sustentada en los más altos estándares de protección, tanto nacionales como internacionales, como la vía para que este derecho adquiera la vigencia y efectividad que les es debida. Esta Comisión Nacional considera fundamental precisar que es deseable que la consulta previa, libre e informada tenga progresivamente un carácter vinculante. El proceso de consulta previa se activa con la premisa de llegar a un acuerdo que vincule a las partes para su cumplimiento. Las autoridades no pueden sustraerse unilateralmente de los acuerdos pactados como resultado del proceso de consulta. Asimismo, cabe recordar que los proyectos que sean sometidos a consulta por parte de las autoridades deben ser realizados como resultado del proceso de consulta y no de manera previa a la misma, con el propósito de asegurar que la realización de los proyectos estatales solo pueda ser viable una vez que se ha cumplido el proceso de consulta y atendiendo al resultado del mismo. Es decir, se les tiene que consultar previamente antes del inicio de cualquier proyecto. Hacer efectivo y verdaderamente vigente el derecho de consulta previa, mediante la creación de un marco jurídico que dé sustento y certidumbre al ejercicio del mismo, nos acerca a esa nación pluricultural con conciencia de identidad indígena